Mi marido siempre creyó que el poder era algo que se demostraba con ruido. Con motores de coches deportivos. Con risas fuertes en restaurantes caros. Con botellas de vino de 2000 euros descorchadas ante la envidia de los demás. Julián me miraba a mí, a su esposa callada y embarazada, y veía un mueble decorativo. Un accesorio necesario pero inofensivo que mantenía su casa en orden mientras él vivía su verdadera vida en otros brazos. Nunca sospechó que el peligro real no estaba en sus competidores ni en el mercado de valores. El peligro estaba en casa, sentado en silencio bajo la lámpara del despacho. Recuerdo cómo se ajustó la corbata esa noche, sonriendo al espejo con la arrogancia de quien se cree intocable, sin saber que acababa de firmar su propia sentencia con mi bolígrafo. Pensó que mi silencio era sumisión. Tardó demasiado en comprender que hay silencios que no otorgan nada. Hay silencios que simplemente están esperando el momento exacto para cerrar la puerta. Dicen que el sonido de la traición es estruendoso. Que llega como un portazo o como un grito en mitad de la noche. Pero se equivocan. Esa noche en Madrid el sonido que destruyó la vida de mi marido fue mucho más discreto. Fue apenas un susurro. Fue el roce suave de mi pluma estilográfica sobre un papel de alto gramaje. A esa misma hora don Julián Castillejo se encontraba en una mesa reservada del restaurante Orcher con vistas a los jardines del Retiro. Se sentía el rey del mundo. Llevaba puesto su traje italiano hecho a medida y en su muñeca brillaba un reloj que costaba más de lo que una familia promedio gana en 2 años. Frente a él estaba Sofía Morel. Ella era joven y hermosa con esa belleza hambrienta de quien quiere comerse el mundo de un solo bocado. Julián levantó la mano y pidió al sumiller una botella de Vega Sicilia único. No le importó que la botella costara 2000 euros. Para él el dinero nunca fue un problema sino una herramienta para demostrar poder. Julián alzó su copa de cristal fino y miró a Sofía a los ojos. Le prometió un futuro brillante. Le habló de viajes a París y de una vida nueva lejos de mis aburridas rutinas. Brindó por ellos y por la libertad. Lo que mi marido no sabía mientras el vino tinto bañaba su garganta era que a pocos kilómetros de allí en el silencio sepulcral de nuestro ático en la calle Serrano su libertad acababa de expirar. Yo no estaba llorando. Hacía tiempo que mis lágrimas se habían secado. Estaba sentada en el escritorio de caoba de su despacho. La única luz que iluminaba la estancia provenía de una lámpara de lectura que dejaba el resto de la habitación en penumbra. Acaricié mi vientre abultado. Mi hijo se movió suavemente como si supiera que su madre estaba librando una batalla silenciosa por él. Sobre la mesa no había pañuelos húmedos ni cartas de amor rotas. Había una pila de documentos legales redactados por don Arturo Mendoza, mi abogado de confianza. Eran papeles densos y complejos llenos de términos jurídicos que Julián siempre despreció por considerarlos burocracia innecesaria. Él siempre decía que los detalles eran para los empleados. Esa arrogancia fue su perdición. Con una calma que me sorprendió incluso a mí misma destapé mi pluma. La tinta negra fluyó sobre la línea de puntos al final de la página. No me tembló el pulso. Con esa firma elegante y curva como las rejas de los balcones antiguos de Madrid activé los poderes notariales que él mismo me había otorgado años atrás. En ese instante, mientras él saboreaba las notas de madera y fruta madura de su vino, yo transfería legalmente el control de su patrimonio. Moví las acciones del Grupo Castillejo. Cambié la titularidad de las propiedades en Sotogrande. Traspasé los fondos de inversión a una fundación familiar irrevocable a nombre de nuestro hijo nonato. Todo aquello que le daba su identidad de magnate dejó de ser suyo en el tiempo que se tarda en firmar un nombre. Julián seguía riendo en el restaurante celebrando su astucia. Creía que me estaba engañando. Creía que yo era la esposa sumisa y tonta que se quedaba en casa tejiendo patucos. No sabía que estaba brindando en su propio funeral financiero. Dejé la pluma sobre la mesa y miré por el ventanal hacia las luces de la ciudad. Madrid parecía tranquila esa noche.
Nadie podía imaginar que en las alturas de la calle Serrano acababa de ocurrir un terremoto sin ruido. Me levanté despacio sintiendo el peso de mi embarazo y el alivio de la decisión tomada. Muchos piensan que la venganza es un plato que se sirve frío. Yo aprendí esa noche que la justicia no es venganza. Es simplemente poner cada cosa en su lugar. Julián había elegido su camino y yo acababa de cerrarle la puerta de regreso. Él brindaba por un futuro que ya no existía sin saber que su pasado acababa de consumirlo por completo. Vivir en la calle Serrano es el sueño de muchos en Madrid. Es la milla de oro. El escaparate del poder. Para mí, sin embargo, aquel ático de 1000 metros cuadrados se convirtió en una jaula. Una jaula preciosa, eso sí. Con vistas al Parque del Retiro y suelos de mármol que el servicio pulía cada mañana hasta convertirlos en espejos. Pero los espejos son fríos al tacto. Y nuestra casa siempre estaba fría. Al principio confundí su posesividad con amor. Yo era joven e ingenua. Pertenecía a una de esas familias de Madrid de toda la vida. Los Valdés. Teníamos escudos de armas en la fachada de la casa del pueblo y un palco en el Teatro Real, pero poco dinero en el banco. Julián era todo lo contrario. Era el dinero nuevo. El grupo Castillejo crecía como la espuma gracias al ladrillo y a la especulación. Él tenía la ambición feroz de quien ha tenido que pelear por cada euro. Pero le faltaba algo que no se puede comprar. Le faltaba clase. Le faltaba historia. Y ahí entraba yo. Tardé años en comprender que para Julián yo no era su compañera de vida. Era su mejor adquisición. Era el broche de oro en la solapa de su chaqueta cara. Conmigo del brazo las puertas de los clubes privados y los salones aristocráticos se le abrían de par en par. Yo le daba la legitimidad que sus millones no podían comprarle. Me convertí en la conservadora de su museo personal. Mi trabajo consistía en mantener su vida impecable. Organizaba las cenas benéficas. Supervisaba al personal. Me aseguraba de que su mundo girara sin un solo chirrido. Nuestras conversaciones se volvieron puramente logísticas. Elena querida, asegúrate de que mi smoking esté listo para el estreno. Elena querida, llama al decorador porque este sofá no impresiona lo suficiente. Nunca me preguntaba cómo me sentía. Nunca me miraba realmente. Yo era parte del mobiliario. Una estatua elegante colocada estratégicamente para que las visitas la admiraran. La soledad en una casa tan grande tiene un eco particular. Se te mete en los huesos. Yo paseaba por aquellos pasillos interminables sintiéndome como un fantasma en mi propia vida. Hasta que llegó aquella tarde de septiembre. Llevaba semanas sintiéndome extraña. Un cansancio profundo y unas náuseas matutinas que atribuí al estrés. Cuando confirmé mis sospechas sentí una sacudida en el alma. Estaba embarazada. Iba a ser madre. Por un instante la alegría me inundó. Pensé que un bebé traería calor a aquel hogar gélido. Pensé que quizás un hijo nos uniría de verdad. Qué equivocada estaba. Esperé a que llegara a casa para dárselo a conocer. Preparé su cena favorita. Abrí un vino tinto de la Ribera del Duero que le gustaba especialmente. Julián llegó tarde, como siempre, hablando por el móvil con algún socio en Tokio o en Londres. Cuando coló y se sentó a la mesa noté su impaciencia. Tengo algo importante que decirte, Julián, le dije con la voz temblorosa. Estoy embarazada. El silencio que siguió no fue de emoción. Julián dejó el tenedor sobre el plato y me miró. No hubo brillo en sus ojos. No hubo una sonrisa tierna. No se levantó para abrazarme. Se reclinó en su silla y me observó con esa mirada calculadora que usaba para cerrar tratos inmobiliarios. Conveniente, dijo finalmente. Me quedé helada. ¿Conveniente? Sí, continuó él haciendo girar el vino en su copa. Es un momento excelente para la empresa.
Los inversores se ponen nerviosos si no ven continuidad en el apellido. Un heredero asegura el legado. Es bueno para la marca. Podemos vender la exclusiva del bautizo a la revista Hola en el número de Navidad. Hablaba de nuestro hijo como si fuera una fusión corporativa. No me preguntó si yo estaba bien. No me preguntó si tenía miedo. Solo vio una oportunidad de negocio. En ese preciso instante, mientras él planeaba la estrategia de prensa, algo se rompió dentro de mí para siempre. El amor que yo había intentado mantener vivo con respiración asistida murió esa noche en el comedor. Entendí que yo no era su mujer. Era la incubadora de su heredero. Y supe con una claridad aterradora que tenía que escapar. No solo por mí, sino para que mi hijo no se convirtiera en otro activo más en el balance del grupo Castillejo. La traición no suele presentarse con un estallido. Al menos no al principio. Se cuela en tu vida despacio. Como una humedad en la pared que ignoras hasta que la pintura empieza a desconcharse. En mi caso esa humedad tenía nombre y apellidos, aunque yo todavía no lo sabía. Sofía Morel. Julián empezó a cambiar. Eran detalles tan pequeños que cualquier otra persona los habría pasado por alto. Pero una mujer que pasa tantas horas sola en casa se convierte en una experta observadora. De repente tenía viajes urgentes a Sotogrande los fines de semana. Me decía que eran negocios inmobiliarios. Que tenía que supervisar los terrenos para una nueva urbanización de lujo cerca del puerto. Pero Julián odiaba el campo y la playa fuera de temporada. Siempre prefería el asfalto seguro de Madrid. También empezó a cuidarse más. Se miraba al espejo del vestíbulo con una vanidad nueva antes de salir. Se compró trajes de corte más moderno. Tarareaba canciones que no eran de su época. Y luego estaba el olor. Recuerdo una noche de lluvia en octubre. Julián llegó tarde. Como siempre. Fui a recibirle al hall y le ayudé a quitarse la gabardina. Su clásica gabardina Burberry de color beige. Al colgarla en el armario lo noté. No olía a tabaco ni a su colonia habitual de sándalo y cuero. Olía a algo distinto. Era un perfume floral. Intenso. ¿Dulzón? Se me heló la sangre en las venas. Me quedé quieta con la prenda entre las manos aspirando aquel aroma ajeno que invadía mi hogar. Pero no dije nada. La esposa perfecta no hace preguntas incómodas. Simplemente colgué la gabardina y tragué saliva. El gran error de Julián fue confiar en mi supuesta ignorancia. Él siempre odió los trámites administrativos. Decía que revisar facturas y controlar gastos era trabajo de secretarias o de amas de casa. Decía que su tiempo valía demasiado para perderlo mirando extractos bancarios. Así que desde el principio de nuestro matrimonio me delegó el control total de las cuentas domésticas y personales. Él pensaba que yo solo sabía gastar en flores y vestidos. No sabía que mi padre, un hombre de la vieja escuela, me enseñó a leer un balance contable antes que a cocinar. Fue un martes por la tarde. El cielo de Madrid estaba gris plomizo. Yo estaba en mi pequeño despacho revisando los extractos mensuales de la tarjeta American Express Centurión. Mis ojos recorrían las cifras habituales con la rutina de siempre. Cenas de negocios en restaurantes con estrellas Michelin. Billetes de avión en primera clase. Chofer privado. Y entonces lo vi. Me detuve en seco. Había un cargo de 60.000 euros. El concepto decía simplemente Galería Morel. Fruncí el ceño. Conozco a todos los marchantes de arte importantes de Madrid. Los Valdés llevamos generaciones comprando pintura. Pero ese nombre no me sonaba de nada. Además, Julián despreciaba el arte moderno. Él solo compraba antigüedades o maestros clásicos para presumir de cultura y poder. Invertir 60.000 euros en una galería desconocida no tenía ningún sentido. Mi corazón empezó a latir con fuerza.
Un latido pesado y doloroso que resonaba en mis oídos. No era por el dinero. A Julián le sobraba el dinero. Era el secreto. Él solía alardear de cada compra que hacía. Si compraba un reloj me lo enseñaba para que admirara su precio. Si compraba un coche me obligaba a bajar al garaje. Pero de esto no había dicho ni una sola palabra. Busqué el nombre en el ordenador. Galería Morel. La página web cargó lentamente. La dueña aparecía en la foto de inicio. Sofía Morel. Era joven. Tenía el pelo oscuro revuelto con estudiado descuido y una sonrisa desafiante. Vendía arte conceptual. Hierros retorcidos y lienzos en blanco. Justo lo que Julián siempre llamaba basura pretenciosa. Cerré el ordenador portátil muy despacio. Mis manos temblaban sobre la tapa fría de aluminio. Ya no era una sospecha. Era una certeza financiera. Julián no estaba comprando arte. Estaba comprando admiración. Estaba comprando juventud. Y lo estaba pagando con nuestro patrimonio. Aquella tarde la venda se cayó de mis ojos definitivamente. Dejé de ver al gran empresario ocupado y sacrificado por su familia. Empecé a ver a un hombre vulgar que necesitaba sentirse importante en los brazos de otra. Y por primera vez sentí algo más frío que la tristeza. Sentí el cálculo. Dicen que la ignorancia es felicidad. Quizás tengan razón. Pero yo soy una Valdés y en mi familia siempre hemos preferido una verdad dolorosa a una mentira piadosa. Por eso contraté a Manuel. Era un antiguo comisario de policía ya retirado. Un hombre de la vieja escuela. ¿Discreto? ¿Serio? De los que todavía usan sombrero y hablan poco. No quería aplicaciones de rastreo ni tecnología moderna. Quería ojos humanos sobre mi marido. Una semana después un mensajero entregó un sobre marrón en la recepción del edificio. No tenía remitente. Subí al ático con el paquete apretado contra mi pecho. Sentía su peso como si llevara una piedra. Me encerré en la biblioteca. Era mi habitación favorita de la casa. El único lugar donde el olor a libros antiguos y cuero conseguía tapar el frío del mármol. Me senté en mi sillón de lectura y dejé el sobre la mesita auxiliar. Mis manos temblaban. Lo admito. Temblaban tanto que me costó rasgar el papel. Pero lo hice. Saqué el contenido y las fotografías se esparcieron sobre la madera oscura como una baraja de cartas maldita. La primera foto me cortó la respiración. No estaban en Londres como Julián me había dicho. Ni en París. Ni en Tokio. Estaban aquí. En Madrid. En la puerta del Hotel Wellington. A menos de 10 minutos en coche de nuestra casa. Pasé a la siguiente foto. Julián le abría la puerta del coche. Se reía. Tenía esa expresión relajada y juvenil que hacía años que no le veía conmigo. En otra imagen estaban cenando en una terraza. Sus manos estaban entrelazadas sobre el mantel blanco. No era solo sexo. Ojalá hubiera sido solo sexo. Lo que vi en esas imágenes era complicidad. Intimidad. Se habían construido un mundo pequeño y privado a mis espaldas. Un mundo financiado con nuestro dinero. Sentí un dolor agudo en el pecho. Como si me hubieran arrancado el aire de los pulmones. Me llevé la mano a la boca para ahogar un sollozo. La imagen de la familia perfecta que yo intentaba proteger se hizo añicos en ese instante. Me di cuenta de lo sola que estaba realmente. Julián no estaba trabajando hasta tarde por nosotros. Estaba viviendo otra vida. Una vida donde yo no existía. Y donde mi hijo tampoco existía. Pero el dolor duró poco. De repente una calma extraña se apoderó de mí. Una frialdad absoluta que nació en mi vientre y subió hasta mi cabeza.
Me sequé la única lágrima que había escapado. Miré hacia la chimenea de mármol que presidía la estancia. Me levanté despacio. Con movimientos precisos y metódicos recogí cada una de las fotografías. Me acerqué al fuego. Las llamas bailaban alegres ajenas a mi desgracia. Una a una fui arrojando las pruebas de su traición al fuego. Vi cómo la cara sonriente de Julián se arrugaba y se volvía negra. Vi cómo el vestido rojo de Sofía se convertía en ceniza. No necesitaba guardar esas fotos para un juicio. No pensaba montar un escándalo en los tribunales ni arrastrar mi apellido por la prensa rosa. Eso hubiera sido vulgar. Y yo no soy vulgar. Mientras el último trozo de papel se consumía, llevé mis manos a mi vientre abultado. Sentí una patada suave de mi bebé. Fue como una señal. Una confirmación. Julián puede traicionarme a mí, pensé mientras veía el fuego morir. Puede buscar juventud en otra cama. Puede mentirme a la cara cada mañana. Pero no voy a permitir que le robe el futuro a mi hijo. Ese día en la biblioteca la esposa enamorada murió. Y nació la madre. Una madre dispuesta a todo. Si él quería jugar con fuego, yo me aseguraría de que él fuera el único en quemarse. Después de ver las fotos de Julián en el fuego, supe que no podía dudar. La inacción era un lujo que no me podía permitir. Ni por mí ni por el niño que crecía en mi interior. Mi primera llamada no fue a mis padres. No fue a ninguna amiga. Fue a don Arturo Mendoza. Don Arturo era el abogado de mi familia desde hacía 50 años. Conocía todos los secretos de los Valdés y también los de muchas otras familias de la aristocracia madrileña. Era un hombre bajo, de voz grave y ojos inteligentes. Le cité en su despacho en una calle tranquila cerca del Palacio Real. No quería que me viera nadie. No quería que nadie supiera mi desgracia. Llegué vestida de forma sencilla, con gafas de sol. Parecía una mujer cualquiera de mediana edad. Don Arturo me ofreció asiento en su sillón de cuero. Su despacho olía a libros viejos y a tabaco. Me sentí segura allí. En ese pequeño santuario de leyes y secretos. Le conté todo. Desde las náuseas matutinas hasta la gabardina con olor a flores. Desde el cargo en la cuenta hasta las fotos. Hablé en voz baja, casi inaudible. Él me escuchó sin interrumpir. Sin juzgar. Solo con esa expresión de entendimiento que da la experiencia. Cuando terminé hubo un largo silencio. Elena, me dijo finalmente. Su voz era un susurro grave. Entiendo su dolor. Pero la infidelidad por sí sola no es suficiente en un divorcio complicado. Julián tiene un buen equipo de abogados. Es muy ambicioso. La dejarán con lo mínimo. 8 millones de euros como mucho. Una miseria para el tren de vida al que usted está acostumbrada. No quiero dinero, don Arturo, le contesté. No quiero la limosna de un hombre que me ha traicionado. Quiero proteger a mi hijo. Quiero que Julián pague por su arrogancia. Don Arturo me observó con una ceja alzada. Sus ojos grises brillaban con una chispa. Entonces sacó de su cajón un grueso legajo. Sus capitulaciones matrimoniales. Las había revisado muchas veces. Julián era muy precavido. El acuerdo le protegía a él. Era una fortaleza inexpugnable. A primera vista. Pero don Arturo es un genio. Usted firmó esto, Elena, me dijo señalando un párrafo en particular. Y Julián también lo firmó. Se lo hicimos creer que era una cláusula de protección para su legado. Para su linaje. Para su empresa. Él se siente muy orgulloso de su apellido. Aquella cláusula de linaje era un arma de doble filo. Estipulaba que si Julián incurría en infidelidad durante el embarazo de un heredero legítimo, el control de una parte sustancial de su patrimonio pasaría a la madre. Para salvaguardar los intereses del niño.
Es una cláusula antigua. De esas que se usan en las grandes familias para evitar que un padre despilfarrador se arruine con amantes. Julián la había exigido con orgullo. Creía que demostraba su previsión. Nunca pensó que se le podría volver en contra. Su mayor debilidad no es su avaricia, Elena. Es su ego. Su miedo a los impuestos. Y su obsesión por el linaje. Don Arturo me propuso el plan. Utilizaríamos el poder general que Julián me había concedido para gestionar sus activos. Le presentaríamos unos documentos. Una fundación familiar a nombre de nuestro hijo. Para blindar el patrimonio de impuestos. Y para garantizar el futuro de su heredero. Julián caería en la trampa. Lo firmaría sin leer. Por su confianza ciega en su propio juicio. Por su desprecio a los detalles. Por su arrogancia. Salí del despacho de don Arturo sintiéndome una persona diferente. No era la mujer ingenua que había confundido la posesividad con el amor. No era la esposa humillada por la infidelidad. Era una Valdés. Una madre. Y estaba lista para la guerra. Silenciosa. Invisible. Pero devastadora. El juego de Julián acababa de empezar. Y yo ya sabía cómo iba a terminar. Nunca pensé que tuviera talento para el teatro. De niña me ponía roja si tenía que recitar un poema en las funciones del colegio de monjas. Pero dicen que la necesidad es la mejor maestra y el instinto de supervivencia el mejor director. Durante esas semanas interminables de octubre mi vida se convirtió en una gran obra de teatro. Y yo interpreté el papel de mi vida. La esposa devota. La madre gestante. La mujer florero que no hace preguntas. Las cenas eran lo más difícil de soportar. Nos sentábamos en el comedor principal. Una mesa de caoba inmensa preparada para 12 comensales con nosotros dos sentados en cada extremo como dos extraños que comparten un vagón de tren. El silencio era denso. Solo se rompía por el sonido metálico de los cubiertos de plata contra la porcelana de Limoges. Julián apenas levantaba la vista de su teléfono móvil. Veía cómo sus dedos tecleaban rápidos y ansiosos. Veía cómo una sonrisa boba se dibujaba en sus labios. Una sonrisa que no era para mí. Yo sabía que estaba mensajeándose con Sofía. Quizás planeaban su próximo encuentro en algún piso discreto. Quizás se burlaban de mi ignorancia. Antes aquello me habría hecho llorar de rabia. Me habría levantado de la mesa gritando. Pero ahora me daba asco. Un asco físico y profundo que tenía que tragarme junto con la crema de verduras fría. Pero aprendí a sonreír. Puse en mi cara una máscara de placidez absoluta. La sonrisa vacía que él esperaba ver en su esposa trofeo. Empecé a observarlo con una claridad nueva y despiadada. Ya no veía al titán de las finanzas que salía en las páginas color salmón de los periódicos económicos. Veía a un hombre pequeño. Un hombre patéticamente inseguro. Julián era un parásito emocional. Necesitaba a Sofía para sentirse joven y viril para alimentar su ego frágil de hombre maduro. Y me necesitaba a mí para mantener su estatus para que la alta sociedad de Madrid le siguiera abriendo los salones y los palcos. Éramos las dos muletas que sostenían su vanidad. Una noche llegó a casa con esa prisa fingida y nerviosa que siempre ponen los mentirosos. Se aflojó la corbata con brusquedad y ni siquiera me miró a los ojos al entrar. Tengo que irme a Bruselas mañana, dijo mientras se servía un whisky doble en la mesa auxiliar. Es un asunto urgente con la nueva normativa europea sobre construcción. Estaré fuera 3 días. Yo sabía perfectamente que no había ninguna reunión en Bruselas. El detective Manuel me había informado esa misma mañana de que Julián había reservado una suite de lujo en un hotel balneario en la costa levantina. Iba a celebrar el cumpleaños de ella lejos de las miradas curiosas de la capital. Sentí una punzada de ira caliente en el pecho.
Pero la escondí bajo el mantel de hilo apretando los puños sobre mi regazo hasta clavarme las uñas en las palmas. Alcé la vista despacio y le ofrecí mi mejor actuación. Lo entiendo, querido, dije con voz suave y sumisa. El trabajo es lo más importante en estos tiempos. Tienes que cuidar el patrimonio de la familia. Él asintió satisfecho con mi respuesta. Se bebió el whisky de un trago. Exacto, Elena. Todo esto lo hago por vosotros. Por el niño que viene. ¡Qué hipocresía tan grande! Usar a nuestro hijo no nato como excusa para sus pecados. Pero en ese preciso momento me di cuenta de algo crucial. Su desprecio era mi mejor escudo. Él estaba tan convencido de que yo era tonta, de que yo era una mujer inofensiva y dependiente que jamás sospecharía nada. Su propia arrogancia le cegaba. No creía que la mujer que le organizaba la agenda y le planchaba las camisas fuera capaz de arruinarle la vida. Cuanto más me ignoraba, más segura estaba yo. Cuanto más me mentía, más fuerte se hacía mi plan. Dejé que se fuera a su falso viaje a Bruselas. Le preparé la maleta yo misma. Metí sus camisas de seda y sus gemelos de oro con mis propias manos. Lo hice con cuidado y delicadeza. Como quien prepara el sudario de un difunto. Porque yo sabía que cuando volviera todo habría cambiado para siempre. Don Arturo ya tenía los papeles listos. La trampa estaba preparada. Y Julián, en su inmensa soberbia, estaba a punto de meter el pie en ella él solito. La noche previa a la gala del Teatro Real, el aire en nuestro ático de la calle Serrano era tan denso que casi costaba respirar. Yo esperaba en el pasillo con una carpeta de cuero azul marino apretada contra mi pecho. Dentro de esa carpeta estaba el futuro de mi hijo y la ruina de mi marido. Mis manos sudaban frío, pero mi corazón latía con un ritmo lento y pesado como un tambor de guerra lejano. Julián estaba en su vestidor terminando de arreglarse. Se había puesto una chaqueta sport y se rociaba generosamente con esa colonia nueva que usaba para sus encuentros clandestinos. Tarareaba una melodía alegre ajeno por completo a la tormenta que se estaba formando sobre su cabeza. Iba a salir. Me había dicho que tenía una cena de negocios con unos inversores alemanes. Mentira. Sabía que iba a verla a ella. A Sofía. Iban a celebrar por adelantado lejos de mi supuesta vigilancia. Llamé a la puerta del vestidor con 2 golpes secos. Julián se giró con un gesto de fastidio. Odiaba que le interrumpieran cuando ya tenía un pie fuera de casa. ¿Qué ocurre, Elena?, preguntó mirando su reloj impaciente. Llego tarde. Los alemanes son muy puntuales. Tragué saliva y forcé la sonrisa más dulce de mi repertorio. Entré en la habitación caminando despacio como si el embarazo me pesara más de la cuenta. Dejé la carpeta sobre la isla central del vestidor justo al lado de sus gemelos de oro. Lo siento, querido, dije con voz suave. Sé que tienes prisa. Pero don Arturo ha llamado esta tarde. Estaba muy insistente. Dice que estos documentos no pueden esperar más. Es por el cierre del trimestre fiscal. Julián soltó un bufido de exasperación. Se acercó a la carpeta como si fuera un objeto molesto. ¿No puede esperar al lunes?, preguntó mientras se ajustaba el cuello de la camisa. Le miré a los ojos y solté el anzuelo. La mentira que don Arturo y yo habíamos diseñado específicamente para su codicia. Es por el impuesto de sucesiones, Julián. Han cambiado la ley. Si no firmamos la constitución de la fundación familiar antes de medianoche, Hacienda se llevará un 40% de los activos líquidos. Es para proteger el patrimonio del niño. Para que el apellido Castillejo no pague ni un euro de más al Estado. La mención de Hacienda y la posibilidad de perder dinero fue mágica. Vi cómo su expresión cambiaba al instante. La impaciencia desapareció y fue sustituida por esa codicia calculadora que yo conocía tan bien. Para Julián, pagar impuestos era una ofensa personal. Y proteger su linaje era su obsesión.
Malditos burócratas, murmuró entre dientes. Siempre intentando robarnos lo que es nuestro. Abrió la carpeta. Allí estaban los documentos. Cientos de páginas de jerga legal densa y aburrida. Don Arturo había sido brillante. Había colocado pegatinas amarillas en los lugares exactos donde se requería su firma. Todo estaba preparado para que fuera un proceso rápido y mecánico. Sin pensar. Sin leer. ¿Dónde tengo que firmar?, preguntó sacando su pluma estilográfica del bolsillo interior de la chaqueta. Aquí le señalé con el dedo intentando que no notara el ligero temblor de mi mano. Y aquí. Y también en la última página para ratificar los poderes. Julián se inclinó sobre el papel. El sonido de su pluma rasgando las hojas resonó en el silencio de la habitación. Ras. 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 Cada firma era un eslabón de la cadena que se rompía. Con cada garabato de tinta negra estaba transfiriendo la titularidad de sus cuentas, la gestión de sus acciones y el control de sus propiedades a la fundación que yo presidiría. Estaba desheredándose a sí mismo voluntariamente, cegado por la prisa de irse a la cama con su amante. Firmó la última hoja con un floreo arrogante. Cerró la carpeta de golpe y me la devolvió con una sonrisa de suficiencia. Listo, dijo guardándose la pluma. ¿Ves qué rápido se solucionan las cosas cuando uno es decidido? Eres una buena administradora, Elena. Me gusta que estés atenta a estos detalles para que yo pueda ocuparme de los negocios de verdad. La ironía de sus palabras casi me hizo reír. O llorar. Me estaba felicitando por haberle quitado todo. Me estaba llamando buena administradora justo en el momento en que acababa de ejecutar la mayor operación de su vida a sus espaldas. Gracias, querido, respondí bajando la vista para ocultar el brillo de triunfo en mis ojos. Ve tranquilo. Yo me encargaré de que el mensajero lleve esto al despacho de don Arturo esta misma noche. Julián me dio un beso rápido y frío en la mejilla. Un beso de despedida que no significaba nada. No me esperes despierta, dijo ya caminando hacia la puerta. La cena se alargará. Escuché sus pasos alejándose por el pasillo. Escuché el sonido del ascensor privado abriéndose. Y finalmente escuché el clic definitivo de la puerta de entrada cerrándose tras él. Me quedé sola en el vestidor rodeada de sus trajes caros y su olor a colonia. El silencio volvió a llenar la casa, pero esta vez no era un silencio opresivo. Era un silencio limpio. Abracé la carpeta contra mi pecho y sentí que las piernas me fallaban. Me dejé caer sentada en la otomana de terciopelo. Ya estaba hecho. No había vuelta atrás. En ese momento supe que mi matrimonio había terminado oficialmente. No por un juez ni por un papel de divorcio, sino por esa firma arrancada con engaños y verdades a medias. Julián seguía siendo mi marido ante la ley y ante Dios, pero ante el destino ya no era más que un hombre que caminaba hacia el abismo sin saberlo. Miré hacia la ventana donde la noche de Madrid brillaba indiferente. Me sentí terriblemente sola. Pero por primera vez en años también me sentí libre. Una libertad que asusta porque es vasta y desconocida. Queridos oyentes, llegados a este punto necesito hacer una pausa. El corazón me late deprisa solo de recordar aquel instante en el vestidor vacío. La soledad de una mujer que acaba de destruir su propia vida para salvarse es algo difícil de explicar. El momento en que el bolígrafo se levanta del papel es el punto de no retorno. Si ustedes todavía están ahí escuchando la confesión de esta vieja dama, les pido un pequeño favor. Déjenme un comentario aquí abajo. Escriban la palabra acompañada o simplemente un saludo. Necesito saber que hay alguien al otro lado de este silencio. Su presencia es el calor que necesito para tener el valor de contarles el final. Porque lo que ocurrió al día siguiente en la gala y en el restaurante cambió nuestras vidas para siempre. Espero leerles. La gala del Teatro Real es uno de esos eventos donde Madrid se disfraza de sí misma. Es una noche de terciopelo rojo,
lámparas de araña que pesan toneladas y sonrisas que pesan aún más. Todo el mundo que es alguien en esta ciudad estaba allí. Los banqueros con sus esposas trofeo, los políticos con sus promesas vacías y las viejas familias aristocráticas aferradas a sus apellidos como náufragos a una tabla. Julián y yo llegamos del brazo. Él estaba impecable con su smoking negro, saludando a diestra y siniestra, proyectando esa imagen de éxito rotundo que tanto le gustaba cultivar. Yo caminaba a su lado con un vestido de seda color champán, sonriendo y asintiendo, interpretando por última vez mi papel de consorte perfecta. Pero por dentro me sentía como una espía en territorio enemigo. O peor aún. Me sentía como una viuda que asiste a una fiesta mientras el cuerpo de su marido aún está caliente, aunque él caminara vivo y respirando a mi lado. Apenas habíamos pasado el cóctel de bienvenida cuando noté su impaciencia. Julián miraba su reloj discretamente cada 2 minutos. Sus ojos buscaban las salidas de emergencia. Su cuerpo estaba allí, entre la élite madrileña, pero su mente ya estaba corriendo hacia el restaurante donde le esperaba Sofía. Hacia la promesa de una noche de pasión y adulación. Cuando las luces del vestíbulo parpadearon para avisar del inicio de la ópera, Julián se llevó una mano a la sien con un gesto teatral que había ensayado 1000 veces. «Elena», me susurró al oído con voz doliente. «Me está matando esta migraña. Siento que la cabeza me va a estallar. No creo que pueda aguantar 3 horas de música». Le miré con una mezcla de lástima y desprecio. Ni siquiera se esforzaba en ser original. La excusa de la migraña era tan vieja como su infidelidad. «Vete a casa, querido», le dije acariciándole el brazo con suavidad. «No te preocupes por mí. Yo me quedaré. Es importante que los Castillejo tengan presencia esta noche. La duquesa de Alba está ahí y sabes que le gusta vernos». Sus ojos se iluminaron con alivio. Me dio un beso rápido en la mejilla, un beso seco que no transmitía nada más que prisa. «Eres una santa, Elena. Quédate tú y mantén el tipo. Di que me he sentido indisuesto. Yo me iré directo a la cama». Le vi alejarse entre la multitud, abriéndose paso hacia la salida con paso ligero. Demasiado ligero para un hombre con migraña. Le vi desaparecer por las grandes puertas de madera tallada y supe que esa era la última vez que le vería como un hombre rico. En ese momento, Julián Castillejo cruzó el umbral de su antigua vida hacia la nada. Me quedé sola en medio del gentío. La soledad en una fiesta es una sensación curiosa. Estás rodeada de ruido, de risas, del tintineo de las copas de cava, pero te sientes encapsulada en una burbuja de silencio. Saludé a doña Mercedes, la esposa del presidente del banco. Charlé sobre el tiempo con el marqués de Griñón. Acepté los cumplidos sobre mi embarazo con una mano protectora sobre mi vientre. Todos me miraban con envidia o admiración. «Qué suerte tiene Elena», debían pensar. Un marido exitoso, un hijo en camino, una vida resuelta. Si supieran la verdad. Si supieran que mientras hablábamos de trivialidades, una maquinaria legal invisible estaba desmantelando todo ese mundo de apariencias. Entré al palco. La ópera comenzó. Las voces de los tenores llenaron el espacio, dramáticas y poderosas. Pero yo no escuchaba la música. Mi mente estaba sincronizada con otro ritmo. El ritmo de los servidores bancarios y los registros notariales electrónicos. Sabía que don Arturo Mendoza estaba en su despacho, a pesar de ser viernes por la noche, ejecutando la secuencia que habíamos planeado. Miré mi reloj. Eran las 10:05. Julián ya debía estar llegando al restaurante. Ya debía estar pidiendo esa botella de vino carísima. Ya debía estar tomando la mano de Sofía, sintiéndose el amo del universo. La ironía era tan grande que me costaba mantener la compostura. Él estaba celebrando su libertad, sin saber que su libertad financiera se estaba evaporando con cada segundo que pasaba. Las 10 en punto. Mi teléfono móvil,
que tenía guardado en el bolso de mano sobre mi regazo, vibró una sola vez. Fue una vibración corta. Seca. El corazón me dio un vuelco. Miré a mi alrededor en la penumbra del palco. Nadie me observaba. Todos estaban hipnotizados por la soprano que moría trágicamente en el escenario. Con movimientos lentos, saqué el teléfono y miré la pantalla. Era un mensaje de don Arturo. Una sola palabra. Sin adornos. Sin emojis. Sin explicaciones. ¿Hecho? Solté el aire que no sabía que estaba reteniendo. ¿Hecho? 5 letras que cambiaban el destino de 3 vidas. El patrimonio había sido transferido. La fundación familiar era ahora la titular legal de las acciones, las cuentas y las propiedades. Los poderes de Julián habían sido revocados. Sus tarjetas de crédito, vinculadas a las cuentas principales que ahora estaban bajo auditoría por el cambio de titularidad, habían sido bloqueadas automáticamente por el sistema de seguridad del banco. Guardé el teléfono y volví a mirar al escenario. La soprano lanzaba su nota final, un grito desgarrador de dolor y amor. El público estalló en aplausos. Yo también aplaudí. Pero no. Aplaudía por la ópera. Aplaudía por el final de mi propia tragedia. Aplaudía porque, por primera vez en mi vida, yo había escrito el último acto. Allí sentada, rodeada de diamantes y de mentiras, me sentí extrañamente ligera. Ya no era la esposa engañada. Ya no era la víctima. Era la guardiana. Y mientras los bravos resonaban en el teatro, imaginé el silencio que pronto caería sobre Julián en el restaurante. Un silencio mucho más aterrador que cualquier música. No estuve allí para verlo. Pero me lo contaron con tal lujo de detalles que puedo cerrar los ojos y proyectar la escena como si fuera una película de cine mudo. Sé exactamente cómo terminó la noche de triunfo de Julián. Ocurrió cuando llegó la cuenta. El camarero se acercó con esa discreción ensayada de los sitios caros y dejó la carpeta de piel sobre la mesa. La cifra debía de ser obscena. Julián ni siquiera la miró. Sacó su tarjeta negra Centurión. Ese trozo de titanio era su varita mágica. La llave que abría todas las puertas. La entregó con desgana y siguió hablando con Sofía sobre su próximo viaje a las Maldivas. 5 minutos después el camarero volvió. Pero esta vez no traía el recibo para firmar. Traía la tarjeta de vuelta y una expresión de incomodidad profesional. Lo siento mucho, don Julián dijo en voz baja para no llamar la atención de las otras mesas. La tarjeta ha sido rechazada. Julián soltó una carcajada incrédula. Le dijo al chico que no fuera ridículo y que la pasara de nuevo. Lo intentaron. Una segunda vez. Una tercera vez. La máquina escupía el mismo veredicto implacable una y otra vez. Operación denegada. Contacte con su entidad bancaria. Julián se puso rojo de ira y de vergüenza. Sacó su teléfono y llamó a la línea privada de su banco a gritos. La respuesta que recibió debió de ser como un cubo de agua helada en pleno invierno. Sus cuentas personales habían sido congeladas preventivamente por orden de la nueva administradora de la fundación familiar debido a una auditoría de activos. La nueva administradora. Yo. Sofía Morel no necesitó escuchar más. Era una mujer de negocios y tenía un instinto afilado para detectar barcos que se hunden. Vio a Julián sudando discutiendo con el banco incapaz de pagar una cena. Vio que el aura de poder se desvanecía. Y tomó una decisión rápida y práctica. Julián, dijo ella poniéndose su abrigo de piel. Esto parece un problema legal muy serio. Y yo tengo una reputación que cuidar en mi galería. No puedo verme envuelta en escándalos de embargos. Llámame cuando lo soluciones. Si lo solucionas. No le dio un beso. No le ofreció consuelo.
Simplemente se dio la vuelta, salió del restaurante y paró el primer taxi que vio. Lo dejó allí solo y humillado, teniendo que vaciar su cartera de efectivo para cubrir la cuenta a duras penas. Julián regresó a casa en un taxi normal porque su servicio de chofer también había sido cancelado. Llegó a nuestro portal en la calle Serrano pasada la medianoche. Caminó hacia la entrada con paso furioso, dispuesto a exigir explicaciones. Dispuesto a gritarme. Pero no pasó del vestíbulo. Antonio, el portero de noche, se interpuso en su camino. Antonio es un hombre mayor y humilde al que Julián nunca se dignó a saludar en 10 años. Siempre pasaba por su lado como si fuera invisible. Pero esa noche Antonio era el dueño de la puerta. Lo siento, don Julián, dijo el portero manteniéndose firme. No puedo permitirle subir. Julián estalló. Gritó que esa era su casa. Que él era el dueño del edificio. Ya no, señor, respondió Antonio con calma. Doña Elena ha cambiado la cerradura y los códigos de seguridad hace una hora. Tengo órdenes estrictas de no dejarle pasar. Usted ya no reside aquí. Julián se quedó paralizado. Por primera vez entendió la magnitud de lo que estaba ocurriendo. No era un error del banco. No era un fallo informático. Era un desahucio. Antonio le tendió un sobre color crema con mi escudo familiar grabado en el reverso. Doña Elena me pidió que le entregara esto, señor. También me dijo que sus maletas han sido enviadas a un trastero en Vallecas. Aquí tiene la dirección. Julián cogió el sobre. Miró hacia arriba, hacia las ventanas oscuras del ático donde tantas veces había reinado. Yo estaba allí arriba despierta escuchando el silencio. Pero no me asomé. No bajé. Mantuve mi dignidad intacta y dejé que la calle fría le diera la lección que yo ya no necesitaba explicarle. Julián pasó aquella noche en una pensión barata cerca de la estación de Atocha. Lejos de las sábanas de hilo egipcio y del servicio de habitaciones 24 horas. Bajo la luz parpadeante de una bombilla desnuda abrió el sobre que yo le había dejado. No había gritos en esas páginas. No había manchas de lágrimas. Solo mi caligrafía firme y serena. En esa carta le expliqué con precisión quirúrgica lo que acababa de suceder. Le detallé cómo su propia codicia y su pereza le habían llevado a firmar la cesión de sus bienes. Pero lo más importante no eran los términos legales. Lo más importante era el párrafo final. Recuerdo cada palabra que escribí porque la escribí desde el alma. Le dije: Julián, siempre me trataste como una adquisición más. Como un cuadro en la pared o un coche en el garaje. Pensaste que por ser callada era tonta. Pensaste que por ser tu esposa era tu propiedad. Tu error fue olvidar que este activo tiene memoria. Tiene voluntad. Y sobre todo tiene un instinto feroz para proteger a su hijo de un padre que valora más la apariencia que la sangre. Hoy han pasado 23 años desde aquella noche. Estoy sentada en el jardín de mi casa familiar en las afueras de Madrid. Mi hijo está jugando con sus propios hijos en el césped. Es un hombre bueno. Un hombre que sabe lo que es el respeto y el trabajo duro. No se parece a su padre. Se parece a los hombres de verdad, a los que cuidan y protegen en silencio. Julián intentó luchar en los tribunales, por supuesto. Pero don Arturo había atado todos los cabos. La cláusula de linaje era impecable. Julián recuperó algo de dinero años después, pero nunca recuperó su estatus. Nunca recuperó su imperio. Y Sofía desapareció en cuanto el dinero dejó de fluir, demostrando que su amor era tan falso como las perlas de imitación. Al mirar atrás con la calma que da la vejez, veo 3 verdades que la vida me ha enseñado a golpe de realidad. La primera es sencilla. Julián fracasó porque cometió el pecado capital de los hombres soberbios. Juzgar el valor de una persona por su etiqueta. Creyó que mi silencio era sumisión cuando en realidad era observación.
Subestimar a la mujer que duerme a tu lado es el error más caro que un hombre puede cometer. La segunda verdad es más profunda y tiene que ver con el alma humana. Entendí que su traición nunca tuvo que ver conmigo. No me engañó porque yo fuera insuficiente o porque Sofía fuera mejor. Me engañó por su propia inseguridad. Julián necesitaba sentirse adorado constantemente porque en el fondo se sentía pequeño. Un hombre seguro de sí mismo no necesita buscar aplausos en camas ajenas. Su infidelidad no fue una muestra de poder sino un grito de debilidad. Y la tercera lección es la que quiero dejarles hoy a todos ustedes. La verdadera victoria de una mujer no está en destruir al hombre que la hirió. No está en hacerle sufrir ni en humillarle públicamente. Mi victoria fue la dignidad. Fue recoger mis pedazos, levantar la cabeza y marcharme sin hacer ruido. La venganza más dulce es ser feliz sin la persona que creía que no podrías vivir sin ella. Es demostrarle al mundo y a ti misma que tu valor no depende de quien tengas al lado. Al final el silencio de una mujer herida retumba más fuerte que cualquier grito de guerra. La vida nos enseña una verdad implacable y quiero que se queden con esta frase. El dinero puede comprar compañía, pero nunca podrá comprar la lealtad que acabas de perder. Y ahora me gustaría preguntarles algo a ustedes que me han acompañado en este relato. ¿Creen que es posible reconstruir la confianza cuando el respeto se ha roto o hay puertas que una vez cerradas por dignidad no deben volver a abrirse jamás? Espero leer sus opiniones en los comentarios. Gracias por escucharme. Aquí termina el relato de esta noche. La historia de doña Elena y don Julián ya no me pertenece a mí, sino a ustedes. Me pregunto qué hubiera hecho usted ante esa encrucijada. ¿Cree que la justicia silenciosa de Elena fue el camino correcto, o existe otra forma de recuperar la dignidad perdida sin destruir al otro? Le invito a dejar su opinión en los comentarios. Para mí, leer sus reflexiones es la parte más valiosa de este encuentro, pues siento que no estoy hablando sola, sino conversando con amigos. Si estas palabras le han hecho compañía o le han dado algo en que pensar, le agradecería un me gusta y que comparta este relato con alguien que sepa valorar la profundidad de la vida. No olvide suscribirse para que sigamos caminando juntos por estos senderos de la memoria. Nos vemos muy pronto en una nueva historia. Y recuerde que a veces, la próxima gran lección de vida podría ser la suya. Esta historia es ficticia y las decisiones mostradas no deben imitarse en la vida real, obsérvela como una reflexión sobre las relaciones humanas.